A ver, gente, vamos a hacer la tabla de amortización de un crédito hipotecario con la posibilidad de pagar anualidades, de dar pagos anuales para reducir el plazo. Más tarde vamos a hacer para reducir el pago y luego las vamos a integrar las dos. Estos datos que voy a poner los ponemos nosotros a mano. Son la información del problema, digamos. Vamos a suponer una casa de 4 millones. De enganche, ¿qué les gusta? 500,000. La tasa, 10%. Plazo en años, 20 años. Aquí en automático, olvídenlo. Estas celdas al ratito las escribimos. Este es el plazo en años. Los cálculos los vamos a hacer en meses porque va a ser un interés que se capitaliza mensualmente. Y después, esta segunda parte que estoy seleccionando es información que le preguntamos al cliente, digamos. Primero le vamos a preguntar si quiere que los gastos notariales sean financiados o los quiere pagar de contado. Aquí no se ve, pero es pregunta. ¿Los gastos notariales los quiere financiados? Si yo le pongo que sí o que no, va a ser el cálculo según sea. Eh, ¿Cómo se hace esta celda? Esto se hace así, miren. Por acá en algún lugar donde no se vea, se pone un sí y un no. Y después aquí se selecciona esa celda. En datos nos vamos a casilla de perdón, validación de datos. Y si no, fíjense en el símbolo, tiene una celda con una palomita y otra con una tacha. Y luego vamos a seleccionar la opción, de todas estas, seleccionamos la opción lista. Y seleccionamos justamente aquí en el origen, seleccionamos las celdas donde escribimos el sí y el no. Y entonces de entre esa lista, que en este caso son dos opciones, va a elegir la celda. Bueno, sí o no. ¿Vieron cómo cambió? Bueno, vamos a suponer que los gastos notariales no son financiados. Eso quiere decir que los vamos a pagar de contado junto con el enganche. Por eso aquí me aparece un desembolso inicial de 780,000. Ahorita vamos a ver por qué. Cuando el enganche son 500, quiere decir que pagamos 280,000 más. Bueno, esta es la primera cosa que le preguntamos al cliente. Y la otra es cuánto va a dar de anualidad. Por eso van a ver que por acá está un pago extraordinario de 20,000 pesos en el mes 12. Em, Esta es otra cosa que le podemos cambiar. ¿Cuándo quiere pagarlos? Si los quiere pagar en el mes 5, pues sería, digamos, en cada mayo, ¿no? En mayo del primer año y luego del segundo año. De todos modos, es cada 12 meses, como lo pueden ver. Aquí hay un problemita, que si le ponemos 12, no hace nada. Entonces, si queremos darlos en el 12.º mes, le tenemos que poner un cero. Al rato les explico por qué y al rato les digo cómo arreglamos eso también. Muy bien. Ahí le puse cero, entonces va a dar una anualidad de 20,000 pesos en el mes que sea múltiplo de 12. Es lo que significa esto. Que cuando dividas entre 12, ¿cuánto debe sobrar? Cero. Si tú le pones uno, entonces divides 13 entre 12, te da uno y sobra una. Y por eso, y cuando dividas 25 entre 12, el resultado es 2 y sobra uno. Y así. Por eso cuando yo le pongo cero, pues quiere decir que lo paga cuando al hacer la división del número del mes entre 12 no te sobra nada. O sea, los meses que son múltiplos de 12. Bien, eso al rato les voy a explicar cómo se hace. Eh, y finalmente aquí se calcula la mensualidad. Esto ya, estas dos celdas son información que se le da al cliente. Entonces, miren, estas, digamos, no hay mucho que preguntarle. Pues el precio de la casa es el precio. Bueno, al cliente sí se le pregunta, ¿no? ¿Cuánto quiere dar de enganche?
La tasa ya está y el plazo también ya está, aunque sí podríamos elegir entre diferentes plazos. Esta es otra pregunta que se le hace al cliente y también cuánto va a dar de anualidad. Y lo que nosotros le vamos a, perdón, también le preguntamos cuándo lo quiere pagar, ¿no? Lo que nosotros le vamos a decir es cuánto va a pagar cada mes y cuánto va a desembolsar en un inicio. Muy bien. Para hacer el cálculo de la mensualidad, usamos la función de Excel pago. Para eso tenemos que poner la tasa, pero no esta, sino que antes de hacer eso tengo que calcular la tasa mensual. Bueno, eso es muy fácil, nomás tengo que, vean, dividir esta de 10% entre 12 y luego le tengo que agregar el IVA a eso. Multiplico la tasa que me dio por 1,16. Con esta tasa es con la que voy a hacer mis cálculos, porque en un crédito hipotecario hay que pagar IVA de los intereses. Por eso aquí usamos la función pago. La tasa es esta, con IVA. Número de periodos, pues son los 20 años, pero multiplíquenlo por 12, no se les olvide. Y luego el valor actual de mi deuda, que en este caso sería simplemente el precio menos el enganche. Serán estos 3,500,000. ¿Ok? Y listo. Bueno, para Excel, todas las cantidades que salen de nuestra bolsa son negativas, las pone como negativas y por eso me está poniendo estos números rojos. Eso lo corregimos muy fácil poniéndole un signo menos aquí al principio de la función o también se puede, como quieran, ¿eh? También se puede en la cantidad, en el valor inicial de la deuda, porque le estás diciendo que es una deuda, por eso negativo. Igual, cualquiera de los dos casos ya me lo pone positivo. Bien, ¿cómo le hago para que cambie, para que cuando yo quiero los gastos financiados se los sume a la deuda inicial y si no los quiero financiados, pues se los suma al desembolso inicial? Bueno, vean esta celda. Aquí tengo una condición. Primero que nada es B3, que es el enganche. El desembolso inicial va a ser el enganche más los gastos notariales, si es que los quieres pagar de contado. Entonces ponemos aquí. Sí, a ver, lo voy a hacer desde el principio. Sí, la celda que tiene la instrucción, digamos, es igual a, y luego pongo comillas, y tengo que tener cuidado de que lo que yo escribo aquí esté con la misma ortografía que como está en mi lista. Si yo lo pongo con mayúsculas, no va a funcionar, tiene que ser igual. Y otra cosa, ¿eh? Eh, Espérenme. Espérenme. Otra cosa, miren, es muy común que no funcione y eso es porque al escribir aquí, si uno escribe sí y luego el Excel muchas veces nos pone un espacio en automático. Si nos pone espacios, lo de arriba no lo va a reconocer como igual a esto porque le va a faltar el espacio. Entonces tenemos que cuidar que ahí esté el cursor, ¿ok? Que no hay espacios. Ahí está, no hay espacios. Muy bien. Miren, ven más para que vean. Si tiene un espacio aquí y acá. Ok. Ven, no quiere, quién sabe qué quiere. Ahí está. Le movemos y no cambia, miren. Sí, no. Cambió una vez, pero ya después no cambió. ¿Lo ven? Entonces hay que tener cuidado con la ortografía y con cómo está escrito aquí. Bueno, eso es en general, ¿eh? Para todas las condiciones. Ahí está ya. Ya funciona. ¿Lo ven? Bueno, decíamos que no lo queremos financiado. Entonces, esta celda del desembolso inicial decía. Sí, y luego la estructura de esta función, claro, si su Excel está en inglés, pues es if, ¿no? Un sí condicional. Si la celda B6 es igual a no, o dice ahí no, coma, y entonces ahí ponemos lo que sucede o cuánto debe valer
si se cumple la condición. ¿Y cuánto quiero que le sume? Si aquí dice que no los quiero financiados, si no los quiero financiados, los quiero pagar de contado. Entonces quiero que le sumen los gastos notariales. En este caso, yo voy a considerar unos gastos notariales del 7%, 0.07 por el valor de la casa. ¿Por qué ese 7%? Pues porque es una cifra común. Podrían ser 8%, podrían ser 6%. Incluso yo les aconsejo que pongan en una celda ese porcentaje si quieren. Y si dice otra cosa, que en este caso sería que sí, pues sí los quiero financiados y entonces no quiero pagar nada al principio. Entonces la estructura de esta condición es la estructura de esta función, el sí condicional es la condición, coma, lo que debe valer el valor que debe tomar si se cumple y el valor que debe tomar si no se cumple. Listo, ahí está. Y entonces acá hicimos lo mismo, pero la deuda inicial sería el precio de la casa, el enganche, perdón, el precio de la casa menos el enganche, más los gastos notariales, si es que me dice que sí los quiere financiados. Por lo tanto, miren, la condición dice, si en la celda dice que no, entonces súmale cero. Claro, no los quiero financiados. Pero si dice otra cosa, o sea, sí, entonces financialos. Y ahí está. Sale pues. Ahí está. Ahora vamos a construir la tabla. Eh, pongo el mesero, pongo el saldo inicial. Aquí nada más copié esta celda, es la deuda inicial. Obviamente, si yo le digo que sí quiero financiar los gastos notariales, pues le suma eso, ¿no? Ahí está. Aquí en el pago mensual, pues es la mensualidad que ya calculamos. Ya sé que se ve muy feo. Ténganme paciencia, ahorita les voy a explicar eso. Eh, yo aquí podría ponerle nada más esta celda y listo, ¿no? Si eso lo explico todo, bueno, no sé por qué haciendo todo mal. Bueno, sí sé, claro. Es porque no fijamos la celda. Hay que fijarla con estos signos. En algunas computadoras con el F4, en otras la tecla FN y luego F4 funciona. Si tienen Mac, no sé cómo hacerlo. Ahora sí. En todas estas celdas, pues está leyendo el valor que habíamos calculado, ¿no? Y obviamente, si no consideramos la anualidad, le voy a poner cero. Si no hay anualidad, después de 20 años, o sea, 240 meses, debemos llegar a cero. El saldo es cero. Ahí está. Ok, hasta ahí vamos bien. ¿Qué pasa si pagamos anualidad? Pues obviamente vamos a terminar de pagar antes, ¿no? Porque estamos dando pagos extras. Miren, por aquí el saldo pasa a ser negativo. Y ya de aquí en adelante ya no tiene sentido que paguemos. Pero pues algo está haciendo mal esta cosa. Ahorita la arreglamos. Bien, ahora sí. Entonces les decía, aquí va el cálculo del pago mensual, ¿no? Voy a regresar para que vean cómo la tenía. Ahí está. Y en realidad lo que yo escribí fue todo esto, por dos razones. Eh, una, cuando estos pagos anuales hacen que vayamos amortizando la deuda y que terminemos de pagar más pronto, pues debería llegar el momento en el que una vez que el saldo es cero, ya las demás celdas me den cero, ¿no? Entonces, eso lo conseguimos con esta condición. Ahí está. Dice, déjame borrar esto también. Dice, si J3, o sea, el saldo al final del mes anterior, es menor que un centavo, entonces ya no pagues nada. Y si sí, pues entonces paga lo que debes pagar, que es esa celda, fijándola, no se les olvide. Ok, arrastramos esto y vean cómo
ahora sí, cuando llega a llega un momento en el que el saldo, vean, aquí era 28,000, pagamos más que eso y entonces ya le bajamos, ¿no? Y el saldo termina siendo negativo y como el saldo es menor que un centavo, pues ya no paga nada. Pero aquí sigue acumulándose por quién sabe qué razón. Bueno, sí sabemos. Vamos a arreglar eso. Lo que sucede es que aquí el saldo deudor era 28,000 y tú pagaste 37,000. ¿Por qué pagaste 37,000? Pues porque es el cálculo original que hiciste, en el cual no consideraste que ibas a estar dando las anualidades de 20,000. Esos pagos anuales hicieron que en un momento dado tu saldo fueran 28,000. Entonces, aquí no debimos pagar 37,000, debimos pagar 28,000, ¿no? Vamos a hacerlo. Aquí no debo pagar eso. Debo pagar los 28,000. Pero ¿cómo se lo digo? Bueno, aquí va otra condición. Espérenme, déjenme regreso a cómo estaba otra vez. Y está. Aquí está una segunda condición. Vamos a ver. Miren. Dice, si el saldo es menor que un centavo, entonces no pagues nada. Pero también puede ser, ok, es mayor que un centavo, pero es menor que lo que toca pagar. Y entonces otra condición. Si el saldo es mayor que lo que toca pagar, pues págalo, no pasa nada, paga la mensualidad que te toca. Pero si no es mayor que lo que toca pagar, entonces tienes que pagar el saldo, que es el J3. No sé si me explico. Cuando lo aplicamos esto allá en aquella celda, acá. Miren. Aquí están los 28,000, ¿no? Entonces aquí yo le digo, oye, si el saldo es menor que un centavo, no, es que no lo es. Ok, entonces, segunda opción, si el saldo es mayor que lo que te toca pagar de mensualidad, pues paga la mensualidad. No, es que no lo es menos. Ah, entonces lo que debes pagar es, pues, el saldo, nada más, ¿no? Y ya. Pero si yo pago solamente los 28,000 que debo, ¿qué creen? Me está faltando pagar el interés. Y entonces quiere decir que aquí yo no debí pagar 28,000, debí pagar 28,000 más el interés, más el IVA. Por eso, aquí dice 28,000 por uno más la tasa de interés. Claro, la tasa mensual con IVA. Ahí está. Y ya queda cero. ¿Ok? Por eso esta celda queda con esa condición. Bien, pues parece que ya está, ¿no? Vamos a ver. Ese es el pago mensual. Los intereses. Pues es simplemente el saldo anterior por la tasa. Ojo, la tasa sin IVA, vean esto, por favor. Está seleccionando la tasa sin IVA. ¿Por qué sin IVA? Porque está desglosado el IVA. Creo que por ley se tienen que, en las tablas de amortización se tiene que desglosar el IVA. Y bueno, pues aquí calculamos simplemente el 16% de lo que acabas de pagar de interés. La amortización es lo que estás pagando más el pago extra, si es que lo hay. En este mes no hubo, pero acá sí va a haber en los meses múltiplos de 12, menos lo que se te fue a intereses y lo que se te fue a pagar IVA. Ahí ya le moví, aquí está. ¿Ok? Y el resultado de esa diferencia, o sea, lo que estás pagando menos lo que se está desperdiciando, digamos. Lo que resta, estos 3,700 nada más, pues es lo que le vas a restar al saldo, es lo que amortizaste la deuda y eso te da el nuevo saldo. Listo. Está fácil, ¿no? Ahora, todas estas celdas son iguales, ¿eh? Todas estas las hice iguales. Podríamos aquí incluir la mensualidad, pero la anualidad, perdón, la anualidad. Pero preferí mejor poner una columna de pagos extraordinarios para que además pudiéramos nosotros a mano en algún mes, no sé, incluir algún pago extraordinario y eso modifica mi cálculo. Em, entonces, ¿qué hacemos? Pues en este mes voy a poner lo que ya les había dicho. Otra condición. Esta condición es muy parecida a la que poníamos en la celda del pago mensual. Miren, vamos viéndola por partes. Primero, me pregunto, si el saldo del mes anterior es menor que un centavo,
¿Qué debo hacer? Pues entonces no debo pagar nada, ven, ahí está el cero. Si el saldo es menor que un centavo, pues no pagues nada extra. ¿Para qué? Pero si sí es mayor, entonces tengo que preguntarme otra cosa. Si el residuo, esta función de Excel es la que hace que yo divida el número de 15, que es la mensualidad, es el mes, perdón, entre 12. Cuando tú divides 12 entre 12 te da cero. Si al dividir 12 entre 12, o sea, me da uno, perdón, pero el residuo, lo que resta de la división, si el residuo de esa división es igual a cero, quiere decir que ese mes es un múltiplo de 12 y entonces si se cumple, toca pagar ¿qué? La anualidad. B7 es la anualidad. Toca pagar y si no, pues no pagues, no te toca. ¿Ok? Por eso, si yo le cambio al residuo, si el residuo es 3, pues entonces en el mes 3 lo va a pagar y en el mes 15 porque va a dividir aquí, Excel divide 15 entre 12 y eso me da uno y llevamos 3 o perdón, uno y me sobran 3. Como me sobran 3 y aquí dice, cuando te sobren 3 paga lo que te toca. Y ahí está. ¿Ya? Bien, no me gusta ese cero, ¿eh? Ahorita lo arreglamos. Y listo, con esa condición vamos a pagar cada 12 meses. Y eso va a hacer que, acuérdense que escogimos la opción en la que se reduce el plazo del crédito. Eso va a hacer que terminemos de pagar en 208 meses. ¿Cómo le hago para no estar asomándome abajo a ver cuándo terminé de pagar? Bueno, para eso puse este indicador, voy a llamar, que es una condición, otra vez, que dice, si el saldo es mayor que un centavo, entonces ponme un uno, o sea, todavía debo. Es el mes anterior. Y si el mes anterior debía, este mes me tocó pagar. Pero si ya no es mayor que un centavo, entonces quiere decir ya no pago, ya no debo nada y este mes ya no pagué nada. Y por eso ponme un cero. Entonces esta celda la arrastro, ¿no? Obviamente. No fijo nada porque yo me estoy fijando, valga la redundancia, yo estoy observando el mes, el saldo del mes anterior. Y así me voy, hasta que cuando ya terminé de pagar, pues me pone ceros. ¿Se dan cuenta? Me pone uno en el último mes donde pagué. No se fija en el saldo aquí es cero, pero es que se fija en el saldo del mes anterior, porque si el saldo del mes anterior no era cero, este mes me tocó pagar. Y listo, a partir de ahí ya me va a poner puros ceros. Entonces yo lo único que tengo que hacer es contar cuántos unos tengo. Por eso aquí le voy a poner las celdas que borré hace rato, ¿se acuerdan? Pongo la suma de todos estos valores, desde aquí, perdón. No hasta aquí, ¿eh? No hasta el uno, sino todo, para que cuando cambiemos las cantidades me siga sumando. Si ustedes quieren hacer esta tabla hasta 25 años, sería mejor. Y tienen que seleccionar todo, arrastrar todo. Bueno, pues ahí está. Y entonces me está diciendo que pago en 208 meses. Y listo, creo que ahí quedó. Podemos jugar con las cantidades. Miren, si en vez de dar pagos anuales de 20,000, doy 30,000, pues se reduce todavía más el plazo. Si no las pago en el mes 12 sino que las pago en el mes 5, ahí cambió. Cambió, también cambió el plazo, porque no es lo mismo pagar 30,000 ya el mes 5 que esperarme hasta el mes 12. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo mejor sería que empezaras luego, luego, ¿no? Desde el primer mes, es lo que te reduce más el plazo. Vean, si tú te esperas hasta el mes 12 para pagar, pues se retrasa un poquito más el crédito. Y ahí está ya. Esta es la tabla para reducir plazo. Vamos a hacer ahora lo mismo, pero para reducir el pago mensual. ¿Ok?